Cristo viene. Oiga, hoy seguimos con el devocional del 11 de enero del año 2024. Hoy vamos a hablar de una de las parábolas más bonitas que Jesús dejó. Muchos la conocen, muchos la han escuchado ya, que es la parábola del Hijo Pródigo. Pero mire cómo lo vamos a mirar esta parábola el día de hoy, que es tremendo. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que consiguió empleo como un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tenía comida de sobre y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a donde su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. El joven le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, ponga también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío que estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Mire esta parte tan tremenda de la historia. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, o sea, se indignó porque el hermano volvió, increíble. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo. O sea, ni siquiera habló que era el hermano, ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna en prostitutas. Tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo el padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ahí está la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido. Y es que esta parábola nos deja muchas enseñanzas. La primera, que muchas veces el ser humano no tiene realmente un encuentro con Dios. Y lo que hace toda su vida es alejarse del papá y se va lejos de casa. Y empieza a hacer las cosas a su manera, a despilfarrar dones, talentos, todo lo que Dios te dio. Pero cuando se está alejado de Dios, las cosas no funcionan. Las cosas no pueden salir bien, porque alejados de Dios nada podemos hacer. Y eso le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo pensó que podía hacer las cosas a su manera. Y no fue así. Terminó comiendo con los cerdos, ya cuando acabó toda su fortuna. Y lo más triste es que empezó a sentirse indigno. O sea, él pensó que ya no podía ser, ya no era hijo. O sea, empezó esa acusación, esa culpabilidad. Y eso es lo que le pasa a la gente que se aleja de Dios. Empieza a venir esa acusación, esa culpabilidad. Es que yo ya le fallé a Dios. Dios a mí no me puede perdonar. Y empiezan los pensamientos que el enemigo coloca a una persona que está lejos de casa. Y si tú te estás sintiendo así, no le creas al diablo. El diablo es experto para hacerte sentir indigno, pecador, culpable. Te va a poner acusación, te va a hacer sentir que tú no puedes volver a casa.
no puedes regresar donde papá. Pero, ¿qué es lo bonito? Dice la Biblia que el hijo pródigo entró en sí, reaccionó. Y aunque él volvió donde el papá, no pensando que iba a volver a tener ese mismo amor, dice la Biblia que cuando decidió volver, su papá a lo lejos lo miró, vino corriendo, lo abrazó, no solo lo abrazó, le colocó un anillo que simboliza la autoridad nuevamente. Quizás tú perdiste autoridad con tu familia, autoridad en tu vida, autoridad en tus finanzas, o sea, perdiste la autoridad que el enemigo quita cuando nos vamos lejos de Dios. Pero Dios se la vuelve a regresar cuando vuelves a Él. Y recuerde que en este tiempo el único lugar seguro son los brazos de papá Dios. Es el único lugar seguro. Así que si tú estás lejos de casa, vuelve. Dios te ama, Dios está contigo, no importa la gente. Porque es que la gente va a empezar a juzgar, a culparte, la gente te va a señalar, te va a recordar el pecado. Como hizo el hijo mayor se indignó que volviera y le señaló su pecado, le dijo, vea, ese hijo suyo que se gastó la plata en prostitutas y ahora quiere volver y tú lo recibes con los brazos abiertos y encima de eso haces una fiesta, le matas el mejor ternero. Claro, así es la gente no le va a gustar que aun cuando tú te hayas ido lejos vuelvas, porque la gente es envidiosa hasta para la vida eterna. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que aquí Jesús deja una gran enseñanza. Y es que lo importante es volver a los brazos de Dios, a los brazos de su Padre. Lo demás, o sea, lo demás ya quedó en el pasado. Aprende a soltar el pasado. Y ese es el mensaje del día de hoy. Tienes que soltar ese pasado que no te deja avanzar, ese pasado que te ancla a pensar allá, allá, o sea, lo que pudiste hacer y no hiciste, lo que derrochaste. O sea, hay gente que tiene culpabilidad, hay gente que tiene remordimiento, pero no es tiempo de volver a casa, es tiempo de arrepentirnos genuinamente, es tiempo de buscar a Dios de corazón. No te rindas, vuelve a soñar, vuelve a creer, porque el hijo pródigo volvió a soñar, volvió a creer cuando estaba al lado de papá. Y ese es el mensaje hoy. Vuelve a los brazos de papá. Dios es el único lugar seguro. Él te está esperando. Él no te está juzgando. Él no te está señalando como la gente, como la religión. No, Él te ama. Y por eso este tiempo Dios está llamando a sus hijos pródigos, a sus hijos que se fueron lejos de casa y lo han intentado con todo para llenar sus vacíos, con todo el dinero, la fama, el poder, el libertinaje, todo el desenfreno de este mundo, pero nada te va a llenar sino el amor de Dios, porque el amor de Dios es el único que llena. La Biblia dice el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ese es el Dios que te está esperando, un Dios de amor. Porque lastimosamente la religión ha vendido un Dios de como que te va a condenar. No, no, no. Ese no es Dios. Dios es un Dios de amor y se demuestra en la parábola del Hijo Pródigo. Por eso Jesús la dejó con un propósito, que nos volviéramos a Él. Y quizás tú eres el Hijo Pródigo, pero mayor, el Hijo Mayor, perdón, que está siendo de esas personas que señala a los demás, que estás juzgando a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, por un error. No, no, no. Nosotros no nos mandaron a señalar a nadie. Si tú eres el hijo mayor que señala, también es tiempo de arrepentirte y decir, Señor, yo no voy a seguir señalando a la gente. Primero voy a mirar mi condición y voy a dejar que otros vuelvan a ti, porque lastimosamente eso es lo que están pasando en las iglesias. La gente se volvió señaladora y creen que un pecado mayor que otro y que Dios condena más la prostitución que la mentira. Y al fin y al cabo el chisme es lo mismo que si usted hubiera adulterado, fornicado, es lo mismo. Para Dios el pecado es pecado, el chisme, la murmuración, el señalar, todo eso lo hace igual. Pero si tú te estás dejando engañar del diablo, este es tiempo también de arrepentirse. Entonces ahí les dejo la parábola del hijo pródigo. Vuelve a casa porque papá te está esperando con los brazos abiertos y te va a entregar otra vez ese anillo de autoridad que perdiste. Dios te bendiga. Cristo viene. Cristo viene. Ahí estaba. Cristo viene. Dios te bendiga.